El libro de Ruth, capítulo 4, tercera parte, la fe que produce semillas de reino. En la parte final de nuestro estudio de este libro, eh, pues bueno, recordarán ustedes cuando comenzamos con el análisis del libro de Ruth y referimos que este es uno de los libros de la Biblia que revelan aspectos de la redención final y por lo cual lo hace un libro muy especial, con características especiales, porque todos los simbolismos, todo el libro está plagado de simbolismos bien importantes. En este primer estudio que hemos tenido de este libro, no abarcamos toda la simbología con toda la profundidad que hubiésemos querido tener, de manera que es un libro para continuar y quizás volver a estudiar con más detenimiento. Así es que les invito a que lo hagan ustedes mismos. Se van a dar cuenta de la riqueza tan profunda que hay en este libro. Así es de que, pues bueno, hemos confirmado que los personajes centrales de este libro en el aspecto profético son Ruth la Moabita, una extranjera, y Boz, un descendiente de la tribu de Judá, que finalmente se reveló como el Redentor. Y uno de los aspectos centrales de los acontecimientos, pues estuvo representado por el mandamiento que implicó levantar a un heredero con motivo del acto de la redención. Un heredero. Así es de que en términos simbólicos y proféticos, este heredero que vendría como consecuencia de la redención en favor de Noemí y de Ruth, implica una conexión profética entre el nacimiento de este heredero con el tema de la resurrección. Este aspecto es lo que hace al libro de Ruth tan importante, porque su estudio y su análisis nos permiten tener una mejor comprensión de nuestra esperanza en la cual descansa nuestra fe. Y esto, por supuesto, que es de vital importancia, porque la resurrección es lo que nos permite mantener la esperanza bendita de la vida eterna. Y en ese sentido debemos tener muy claro que existe una íntima relación entre la resurrección con la redención. Entonces, y lo más importante de esto es que nosotros formamos parte de estos dos aspectos, de la redención y de la resurrección del Señor. Así es de que, ¿por qué? Porque precisamente Yeshua, como el Redentor, fue el primogénito de la resurrección. Y hoy en la mañana, si ustedes nos acompañaron en el estudio de la carta de Pablo a los tesalonicenses, quizás les quedó un poco más claro todo este tema y quizás, por supuesto, estuvieran conectando muchos aspectos que hemos analizado ya en este libro con el estudio de la mañana, del aspecto del tema del rapto, del arrebatamiento, como lo expresó el apóstol Pablo. Y bueno, en el curso de estos estudios de este libro, entendimos que Noemí fue un elemento importante para que Ruth llegara a tener la obediencia a Dios que estaba manifestando al buscar quién sucediera heredero al nombre de su esposo fallecido. De acuerdo al mandamiento del capítulo 25 del libro de Deuteronomio. De hecho, fue Noemí quien estuvo guiando a Ruth y en su caso ella tuvo participación, fue motivo de provocar este cumplimiento del mandamiento que beneficiaría a final de cuentas a ambas, tanto a Noemí como a Ruth, con motivo de la redención que tendría que hacer el pariente cercano. En ese sentido,
vemos que Noemí continuó cumpliendo un papel muy importante. Ella continuó haciendo de su vida, restaurando su vida. Y este es uno de los aspectos importantes, porque ¿qué es lo que sucede cuando tú y yo, si nos damos cuenta de lo que sucedió con Noemí en su vida, en el momento en que ella tomó la decisión junto con su familia de desobedecer, de alejarse de la tierra, etcétera, irse a una tierra de total idolatría, y no solo eso, sino un pueblo enemigo de Israel. Pues bueno, ¿qué fue lo que, cómo puedes tú, cómo podemos tú y yo identificarnos con esa actitud? Bueno, en el tiempo en que nosotros estuvimos haciendo las cosas como nosotros pensamos que eran mejor, sin Dios, de acuerdo a nuestro propio criterio, de acuerdo a a nuestras propias decisiones, tomando nuestro libre albedrío como guía y no a la palabra de Dios, no al Señor. Quizás esta parte de nuestra vida antes de conocer al Señor y tomar la decisión de hacer un pacto con Él es lo que la parte de la vida de Noemí con la que nos identificamos. Pero ¿qué es lo que sucede a partir de que comenzó Noemí a darse cuenta de, de que ella estaba ahí precisamente para ser parte fundamental en la vida de esta extranjera, su nuera de Ruth, quien en un momento dado pues ya había comenzado a tener idea de el conocimiento del Dios de Israel, porque finalmente ellos Noemí, su familia era una familia judía que conservaban por supuesto tradiciones y todo el conocimiento que de generación en generación se había transmitido acerca del Dios de Israel. Entonces, si bien es cierto, fueron desobedientes, no significa que no conocieran al Dios de Israel, por supuesto, y era parte de su vida en algunos aspectos. Así es de que, ¿qué es lo que sucedió con la vida de Noemí a partir de ese momento? ¿Y qué puede identificarse contigo y conmigo? Pues lo que tú y yo hemos identificado siempre como el nuevo nacimiento, como la resurrección que hemos tenido, haber tenido un espíritu muerto, haber estado muertos en vida, como la profecía de Ezequiel, y que en base a este espíritu divino, al espíritu de Dios, en base a su voluntad, a su misericordia, nosotros hemos venido a vida en él, a través de su conocimiento, que es justo lo que comenzó a renacer en Noemí. ¿Por qué? Porque cuando Noemí ella tenía una vida de desobediencia. ¿Cómo regresó? ¿Recuerdan la expresión de ella? Cuando regresó a Belén, le decía a la gente, ¿no es Noemí? Dice ella, no me digan así, porque ahora llámeme amargura, porque Dios eh, se ha volteado contra mí. Ella comenzó a entender de una forma equivocada la circunstancia de su vida, pero no estaba dándose cuenta que todo lo que había pasado en su vida había sido por causa de su desobediencia. Igual, lo que nosotros vivíamos, no entendíamos porque quizás de repente quisimos salir del lugar donde nos encontramos. Y finalmente el Señor nos sacó de donde estábamos por causa de su misericordia. Entonces, hay muchas cosas con las que nos identificamos en la vida de Noemí y, pues, por supuesto, en otro aspecto, también con la vida de Ruth, porque siendo extranjera, vino al conocimiento del Dios de Israel y comenzó a obedecer. Así es de que hay muchos aspectos que de alguna manera nos identifican con los protagonistas, con ellas principalmente, como protagonistas de esta historia del libro de Ruth. Dice el verso 16, y tomando Noemí al hijo,
lo puso en su regazo y fue su aya. Estamos hablando de el hijo de Boz y Ruth. Noemí era su abuela finalmente. Y bueno, algunos comentaristas, algunos consideran que esto de su aya significó que Noemí fue su nodriza de este niño. De hecho, en algunas traducciones así se refiere. Ustedes pueden leer en algunas traducciones que dice, y fue su nodriza. Sin embargo, esto no fue así. Recordemos que Noemí ya era una mujer anciana y estamos hablando de que este niño era su nieto. En realidad, la comprensión correcta de este versículo se obtiene a través del análisis de la palabra hebrea, haya, porque en el hebreo es la palabra omenet y se traduce como creer, se traduce como entrenar y también se traduce como crianza. Es decir, que Noemí fue para este niño una mujer encargada de enseñarlo, encargada de entrenarlo, transmitirle la fe. De hecho, en algunas otras versiones de este versículo, la palabra haya lo tradujeron como crianza. Por ejemplo, en la Nueva Biblia Viva, la versión Nueva Biblia Viva, este versículo dice así, Ruth 4, verso 16. Noemí tomó el hijo en sus brazos y se encargó de criarlo. Y por otro lado, en la carta del apóstol Pablo, ustedes recuerden que Pablo también hace referencia a este término en referencia a la Torá, a la ley, que en el sentido de que iba a ser como nuestra tutora hasta cierto momento. Dice Gálatas 3, verso 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos al Mesías, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Fíjate qué importante es la ley. Como Pablo confirma y ratifica siempre la importancia de la ley, de manera que la ley ha sido nuestra guía, nuestra crianza, nuestra enseñanza para llevarnos al Mesías. A través de la ley conocemos al Mesías, a fin de que fuésemos justificados por la fe, por la obediencia. Esto significa que Noemí estaría siendo tutora, instructora de este niño, y pues es obvio que esa instrucción sería en todas las cosas de Dios que el niño tendría que conocer. Y esto es algo muy importante porque recordemos que primeramente ella junto con su esposo, Elimelech, y sus hijos, ellos abandonaron la tierra, como les comentaba. Ellos abandonaron Israel para irse a una tierra de idolatría. Es decir, Noemí desobedeció, Noemí desobedeció eh, actuando de forma equivocada. Así es de que cuando ella regresa a Belén, lo hizo considerando que Dios estaba en contra de ella, que Dios estaba enojado con ella por todo lo que le había pasado, pero ella no estaba considerando que lo que le había pasado pues era por causa de su desobediencia. Dijo ella, dice, y ella respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande manera, grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Por supuesto que Dios no estaba actuando en contra de Noemí. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros actuamos en desobediencia? Hay circunstancias, hay consecuencias naturales. No es que Dios actúe en contra de nosotros. Nosotros nos buscamos que nos vaya mal. Pero es una consecuencia natural de las circunstancias. Por esa razón,
la ley tiene sabiduría. La obediencia al Señor es lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos, no para beneficio de nadie. A nadie beneficiamos con nuestra obediencia más que a nosotros mismos, primeramente. Nos hacemos un favor al ser obedientes. Dios permitió que sucediera todo lo que vino a la vida de Noemí para enseñarnos lo que ocurre cuando actuamos en desobediencia. Pero fue hasta que Ruth comenzó a caminar en obediencia cuando Noemí comenzó a entender que el tiempo de la restauración de su vida estaba por comenzar. Justo lo que podríamos identificar como una resurrección en el espíritu. Y entonces dirigió sus pasos, los pasos de Ruth, conforme a la ley de Dios. Comenzó a actuar como debía. La suegra que comienza a ser guía de la nuera. Noemí, con el paso del tiempo, fue ella sufriendo esta transformación al ver la mano de Dios en todo lo que estaba pasando con Ruth y el acto de redención de parte de vos. Noemí vio cómo fue la transformación de su vida en base a retomar el curso correcto de su vida. Por ello podemos asegurar que lo que Dios permite que suceda en nuestras vidas, cuando en ocasiones son quizás cosas no agradables, ¿sí? Cosas penosas, circunstancias penosas, problemas, conflictos. Dios permite que suceda eso y podemos entenderlo como un acto de amor incluso, fíjate, un acto de misericordia de parte de Dios, porque nos está permitiendo verlo para poder llegar al arrepentimiento y entender que hicimos mal al desobedecer a Dios. De eso se trata, de reconocer que hicimos mal y proceder al sincero arrepentimiento. Y fue con lo que comenzó a hacer Noemí. Comenzó a restablecer sus caminos y sus decisiones. Y qué mejor que con su nuera, que finalmente era una extranjera, una persona que a pesar de no ser del pueblo de Israel, hizo aquella declaración tan famosa, tan importante de todo corazón, cuando le dijo, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Y dice el verso 17, le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Esto es padre de Isaí, padre de David. Este es padre de Isaí y padre de David. Obed es un nombre hebreo y se traduce como servir y también se traduce como obrar. Es lo que significa aquel que obra como una obra, un servicio. Y en ese sentido, el significado de este nombre se encuentra relacionado con la obra de Dios en la vida de Obed, porque, como dice el propio texto, fue el padre de Isaí y el padre de David, es decir, 3 generaciones en la genealogía bíblica. Dice el verso 18, en adelante, dice, estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí e Isaí engendró a David. Bueno, vemos que el énfasis de estas generaciones, ¿cuál es? Está colocado en David. Esto significa que el propósito del casamiento de Ruth con Boz tuvo el fin, el objetivo de que Dios estuviera obrando Obed para que naciera David y por supuesto el hijo de David. Claro que no hablamos de Salmón, perdón, sino que hablamos de lo que las escrituras siempre identifican como al hijo de David, escrito con
H mayúscula al Hijo de David. Estamos hablando de Yeshua, el Mesías, el Redentor. Y bajo este contexto, en este libro podemos visualizar que toda la familia estaba destinada primeramente a la perdición por causa de un juicio por su propia desobediencia. Este juicio es expuesto como algo que pudo haber dado lugar a el juicio eterno. Y en consecuencia, pues ser cortado de las promesas del Padre Celestial. Hoy en la mañana hablábamos en el tema de, citando como referencia acerca del Seol, del lugar de donde habló Yeshua, a donde fue esta historia que él cuenta acerca de Lázaro y Rico, a donde fue uno y otro cuando mueren. Y Y entonces, hablando del hombre rico, hay una parte al final de la historia en donde es sorprendente cómo es que eh, el hombre rico quiere hacer algo, quiere que le ayuden, quisiera hacer cualquier cosa con tal de que su familia no llegue a ese lugar de tormento, que alguien les avise. Y la respuesta, ¿cuál fue? Impresionante. Si alguien se levantara de los muertos, ni aun así se persuadirían. ¿Y esto qué nos dice? Esto nos dice claramente que el mensaje tiene, tiene mucho tiempo que se ha estado divulgando entre todo el mundo. Y podríamos estar seguros que de toda la gente que conocemos, no hay una sola persona que no haya tenido ya la oportunidad de haber sido persuadida por ese mensaje y esa advertencia. Estamos hablando de la posibilidad de tener una vida eterna o de tener un tormento eterno. Así de que esto que sucede con Noemí, con su familia, es de gran importancia porque tomó la decisión correcta, hizo lo correcto, incluso con su nuera, guiándola con los pasos correctos en el tema de la obediencia al Señor a través de la ley. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que la propia obediencia, la propia ley, la propia obediencia a la ley del Señor fue precisamente lo que le vino en consecuencia bendición. Le benefició a Ruth, a Noemí primeramente y a Ruth también, por supuesto. Entonces, el mensaje central al final de esta historia, si nos damos bien cuenta, realmente es Noemí. El tema de esta restauración, de esta resurrección, esta nueva oportunidad que recibió de restablecer su vida. Así es de que podemos identificarnos perfectamente con la vida de Noemí en muchos aspectos. Y, y hemos y podemos decir, estar seguros de que hemos recibido la gran bendición, la gran oportunidad, la misericordia del Señor para por no haber llegado, para no llegar a ese lugar de tormento eterno, sino por el contrario, recibir las promesas del Padre Celestial. Ruth conoció al Dios de Israel y procedió con fe, tomó la decisión correcta en obediencia y todo el panorama cambió, no solo para ella, sino para Noemí y para toda su familia y las generaciones siguientes. Dios hizo un pacto con David acerca de su hijo, hablando en un sentido profético, porque no estamos hablando de Salomón, por supuesto. La escritura dice que el hijo de David se sentaría en el trono de David por siempre y para siempre. Esto es el Mesías, Yeshua. Dice el verso 18, una vez más, estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrom. Aquí una vez más dice, recordemos que
en las bendiciones, cuando bendicen a vos, los ancianos que fueron testigos de este acto de redención, recordarán ustedes, se refirieron a la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá. Esto se menciona en el versículo 12 de este capítulo. Y como sabemos, se menciona a Tamar que quedó embarazada por el cumplimiento del mandamiento de Deuteronomio 25. Hablamos de esa historia, recordamos nuevamente ese tema, obviamente ya lo estudiamos, pero se menciona a Tamar como otra mujer que buscó igualmente cumplir el mandamiento. Y una vez más, verso 19, Hezrón engendró a Ram y Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón y Naasón engendró a Salmón y Salmón engendró a Boz y Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí e Isaí engendró a David. Ahora bien, al leer esta genealogía, vemos, por supuesto, con mucha claridad la conexión que existe con la genealogía que se describe en Mateo capítulo 21. Acompáñame en tu Biblia a Mateo 21, por favor. Ahí en el versículo 1 del capítulo 1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Y Judá engendró a Tamar, a Fares. Engendró de Tamar a Fares y a Sará. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Bueno, como vemos aquí se menciona a Tamar, igual que en el libro de Ruth. Lo interesante fue que Tamar, al igual que Ruth, deseaba obedecer los mandamientos de Dios. Estamos hablando de mujeres que buscaron cumplir el mismo mandamiento. Y dice verso 4, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón, Salmón engendró a Rahab y de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Bueno, vemos que en la genealogía del Mesías se menciona a Rahab o Rahab, una mujer que no pertenecía al pueblo de Israel, también otro aspecto que la identifica con Ruth, sino que ella vivió en Jericó. Ustedes recordarán que ella vivió en esta ciudad, una de las ciudades paganas de Canaán, que fueron conquistadas por Josué. Así de que vemos que al igual que Ruth, Rahab fue una mujer extranjera que formó parte de la genealogía del Mesías. En el caso de Ruth, ella conoció lo que sucedió en el tiempo perdón, en el caso de Rahab, ella conoció lo que sucedió en el caso de la liberación del pueblo de Israel, de Egipto. Rahab escuchó de esta historia porque fue una historia famosa en su tiempo en todo el mundo de aquel entonces. Y entonces ella entendió y actuó en consecuencia por temor al Dios de Israel. Un temor reverente que le hizo creer en el Dios de Israel, que Él era el único Dios verdadero. Entonces la obediencia de Rahab hizo que fuera integrada al pueblo de Israel y en su momento que se convirtiera en la madre de Boz. Es decir, la analogía entre estas mujeres que se menciona en la genealogía del Mesías, Tamar, Rahab y Ruth, tienen un aspecto en común muy poderoso. ¿Cuál crees que es? La fe, la obediencia. De modo que al considerar este aspecto en estas mujeres, recordemos la importancia que Yeshua le dio a aquellos extranjeros que venían a él, manifestando una fe que
Yeshua no había visto en todo Israel, y así lo expresó. Por ejemplo, vemos en Mateo capítulo 8, verso 5 en adelante. Dice, entrando Yeshua en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Yeshua le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y el otro, ven y viene. Y a mi siervo dice, haz esto y lo hace. Verso 10, al oírlo Yeshua se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Este hombre era un extranjero, igual que Ruth, igual que Rahab. Pero ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue aquello tan poderoso que hizo que en este caso, por ejemplo, se le concediese a este hombre que sanara a su siervo? La fe, la fe en el Hijo de Dios. Muchos de los creyentes de hoy en día no entienden el propósito del plan de Dios para sus vidas. De hecho, muchas personas tienen la falsa idea de que es Dios el que tiene que ajustarse a sus propios planes. A la gente se le ha enseñado equivocadamente que lo único que tiene que hacer es pedir y el Señor les va a dar. Así nada más. O sea, no hay obediencia de por medio. Entonces, es lo que les dicen a la gente y la gente piensa que así es. Y eso es una gran mentira. Las personas actúan sin conocer el plan de redención que tiene Dios para sus vidas. Y ellos se hacen planes que muchas veces incluso van en contra de los propios propósitos divinos que Dios quiere para sus hijos. Entonces, la gente permanece en total desconocimiento del Dios vivo. En el más triste de los casos, a las personas se les enseña que en las iglesias que solo tienen que pedirle a Dios que bendiga sus propios planes sin considerar siquiera que Dios no está para complacerlos en lo que queramos, sino por el contrario, Dios espera que nosotros cumplamos lo que Él espera de nosotros para poder recibir bendición. Este libro de Ruth ha sido una enseñanza total en este sentido. Dios permite que sucedan muchas cosas alrededor de nuestra vida, porque Él está esperando que nosotros reaccionemos en obediencia, en fe. No al revés. Dios no está ahí para cumplir tus caprichos y mis caprichos. Esto es una gran verdad que se tiene que difundir en todas las iglesias, en todas las congregaciones. Se le tiene que quitar a la gente la idea falsa, la mentira, la falsa doctrina de que lo único que tienen que hacer es pedirle a Dios por todo lo que quieran y Dios lo va a conceder. Eso es una gran mentira. Y aunque tú lo leas en algunos pasajes de la Escritura, está enseñado fuera de contexto. ¿Por qué? Porque tiene que haber de por medio obediencia, tiene que haber de por medio sacrificios espirituales agradables a Dios. La vida de Orfa y la vida de Ruth son el ejemplo más claro de lo que hoy está sucediendo en todo el mundo. Porque la expectativa de Orfa fue regresar a su tierra y morir ahí a pesar de haber conocido al Dios de Israel. Se regresó a sus dioses, se regresó a su tierra.
Sin embargo, a pesar de que Ruth pudo haber decidido igual, porque se lo sugirió su propia suegra, no fue así, sino que ella decidió seguir al Dios de Israel y decidió ser parte de su pueblo. Tomó la decisión de cambiar los pasos de su vida, tener una vida diferente y comenzar a adquirir una cultura y una mentalidad diferente. Ruth no esperaba que Dios se adaptara a sus propias necesidades. No fue así. De hecho, vemos cómo fue el cambio radical que tuvo la vida de Ruth. Fue ella la que tuvo que adaptarse para poder recibir la bendición de Dios. ¿Qué fue lo que hizo? Comenzar a obedecerle, comenzar a obedecer a Dios. Lo que aprendimos en este libro como creyentes es que somos nosotros los que a partir de conocer a Dios de Israel debemos cambiar todas nuestras expectativas y todos nuestros planes para rectificar nuestros caminos en base a lo que Dios espera de nosotros. Porque justamente eso fue lo que hicieron todas aquellas personas que sorprendieron a Yeshua por causa de su fe. Así es de que el propósito de todos aquellos que ya hemos entendido, tu propósito y mi propósito, que ya entendimos, una vez que ya entendimos que somos nosotros los que debemos alinear nuestras vidas a los propósitos de Dios, debemos enseñarle a otros a hacer lo mismo. Nuestra influencia debe ser en base a la palabra de Dios y no de otra manera. Debemos decirle a las personas que ser un creyente y tener verdaderamente fe tiene que ver con apartarse de sus propias decisiones y ajustar sus vidas a los planes de Dios. Si es que de verdad anhelan la vida eterna, la redención, conforme avanzan los años y conforme nos envejecemos, tenemos la gran oportunidad de ser de influencia en alguien más. Una buena influencia o una mala influencia. Así es de que cuando las personas envejecen y su influencia solo ha sido para mal, lamentablemente la semilla que habrán dejado en este mundo no muere con ellos, sino que existe la posibilidad de que dé frutos de maldad en sus propias generaciones. Pero cuando las personas han ocupado los años de sus vidas para generar una influencia positiva por el conocimiento de Dios, entonces esas personas son parte de algo bien importante, porque su influencia prevalece para bien, porque por medio de las obras de obediencia podemos sembrar semillas de reino y esas semillas van a producir fruto desde este tiempo, en el tiempo del siglo y para la vida eterna. Así es de que oremos para que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob nos permita sentir la alegría y la gran emoción de ser parte de sus planes y aún más, si Él quiere, si el Señor quiere, que nos permita dejar en este mundo semillas de bendición que lleven a muchos al conocimiento de aquel que es el autor de nuestra redención eterna. ¿Les parece bien? Señor bendito, gracias Padre Santo por la oportunidad de ser parte de tus planes, Señor. No nos dejes de tu mano. No permitas, Señor, que nos alejemos de ti. Permítenos dando la oportunidad de seguir por el camino que hemos querido seguir, porque hemos tomado la decisión en base a nuestro corazón, en base a nuestro espíritu, Señor. Sabemos que constantemente nos encontramos en una lucha contra nuestra propia carne, pero también sabemos que tenemos de nuestro lado al Espíritu,
a tu espíritu, Señor. Que tu espíritu nos dé la fortaleza para continuar caminando por este camino que hemos tomado la decisión de seguir, porque sabemos que es lo mejor para nosotros, porque anhelamos la vida eterna, Señor. Gracias por este Redentor. Gracias por esta redención que ha venido a nuestra vida como una promesa, la promesa más hermosa de nuestra vida, Señor. En el nombre de nuestro Redentor, oramos. Amén.